Bueno, nuevamente bienvenidos a algunas reflexiones sobre la escritura judicial y vamos a dar paso al conversatorio y a la ronda de preguntas y estarán con nosotros el doctor José Joaquín Urbano Martínez, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Hugo Bastidas Bárcenas, exmagistrado del Consejo de Estado, y el doctor Néstor Clavijo, editor y corrector de estilo. Bienvenidos. Bueno, continuando con este cálido evento académico, vamos a hacer un pequeño conversatorio con nuestros conferencistas invitados. Yo en primer lugar quisiera sugerirles a cada uno que nos comente, si lo tiene bien, una anécdota relacionada con sus labores profesionales en torno a este tema y que sé que será muy ilustrativa para todos. Entonces, Néstor, si te parece bien, escuchamos. Claro, doctor, muchísimas gracias. Sí, tengo una sobre la cual estaba pensando precisamente ayer. En un libro de bioética salió la palabra trasplantes y el autor quiso que le incrustara entre pecho y espalda la N y no hubo poder humano para que le admitiera la palabra correcta, que es trasplante sin N, no trasplante como la quería él, y así se fue el libro. Entonces yo estoy cada vez más convencido de que los peores escritores son los que más molestan. Okay. Eso pasa siempre. Bueno, gracias. Al hilo de eso también hay otras palabras que no llevan esa N, como traslado, como transporte, transporte sí lleva, creo. Pero hay muchas otras que la N está suprimida, pero a veces la ponen. Sí, sí, señor. La Real Academia ya ordenó que, digamos que por darle como más a la palabra, como más dinamismo, se le suprimiera esa N. Bueno, como anécdota, más que anécdota, yo por ahí he leído al hilo de que los más quisquillosos serían los que menos saben, ¿sí? ¿Por qué en un momento dado, comentábamos ahora, la gente habla de vaso con agua, que es incorrecto, ¿sí? A pesar de que ya, si van a ustedes a mirar ahí la academia, acepta, pero empecemos por la academia, ¿vale? La academia no corrige propiamente, ¿sí? La academia registra cómo está hablando la gente, ¿sí? Entonces no siempre lo que dice la academia es lo más bonito, ¿sí? Porque lo que hace es registrar cómo está hablando la gente, y pues ya dice, si la gente está diciendo vaso con agua, pues es una forma aceptable, pero lo correcto es vaso de agua, porque la partícula D no solamente significa de qué está hecho algo, sino que también significa el contenido, ¿sí? Entonces ahorita estábamos comentando, por ejemplo, que decimos comúnmente, por ejemplo, no decimos bulto con papas, vaya a comprar un bulto con papas, no decimos eso, decimos una taza con café, nunca hemos dicho eso, ¿sí? Siempre decimos una taza de café, pero cuando llega al agua, ¡pum!, cambiamos, ¿sí? Decimos, no, es que no es vaso de agua porque el vaso es de vidrio, ¿sí? Y la otra es lo que llamamos eufemismos. Uno de esos es, lo comenté en la charla, es el cancelar por pagar. Yo lo que quiero decir, para no repetir lo mismo, es ¿de dónde viene eso? Y aunque ustedes no lo crean, esas incorrecciones vienen de personas no versadas en el lenguaje, ¿sí? Que les da por, en un momento dado, hacer el cambio y se riega eso a todo el mundo. Ejemplo, es muy común y corriente que en los restaurantes digamos de mantel, ¿sí? Diga usted a las 10 de la mañana, llega el jefe de meseros, que se llama capitán, y hace
una pequeña sesión de charla, les dice, bueno, este restaurante es muy elegante, tiene que atender bien al cliente y por favor no le vayan a decir, ¿va a pagar? No, porque pagar no, digan cancelar, que es más bonito, ¿sí? Pero resulta que cancelar es justamente que no va a consumir más, pero no es lo mismo, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Bueno, en la contabilidad sí tiene una explicación. Las facturas, cuando uno abre una factura, se cancela cuando uno ya va a dejar de hacer pedido y luego se paga. Tiene su lógica, ¿sí? Pero al hablar, no. Otra expresión, por ejemplo, dice, no diga quiere, porque le dice el jefe de meseros, les dice, no le diga quiere, porque quiere es muy brusco, diga desea. Entonces, desea azúcar, desea agua, y pues uno está ahí sentado en el restaurante, dice, desea pagar con tarjeta o con efectivo. Y yo en realidad no deseo pagar. Yo por mí no pago, ¿sí? Pues está carísimo eso, ¿sí? Es carísimo y todavía que es que deseo pagar. No, yo no deseo. ¿Qué hago? Quiero. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se cambia? Por eso, porque les dice, no, es que queda más bonito decir desear. Una vez me pasó a mí en un vuelo, en mi primer vuelo que tal vez hice en Iberia, a la madre España, y entonces el aeromozo, que era hombre para colmo, se acercó, diga usted a las 5 de la mañana, cuando uno va aterrizando ahí a Madrid, muerto ahí como del sueño, del cansancio, y bruscamente me decía, ¿quiere café? ¿Quiere café? Sí, no me decía, desea café. Eso es en Mavianca, las azafatas de Colombia. O sea, el desea es un eufemismo. Todo eso nace a veces, muchas palabras nacen, muchas distorsiones del lenguaje nacen de eufemismos, de mal hablar de quien las promueve, ¿sí? Como por ejemplo los casos que les he contado. Esa es una anécdota. Y creo que el profesor estábamos hablando de las licencias poéticas de los músicos también. Más tarde, si quiere, hablamos también de eso. Claro, doctor, claro. Bueno, muchas gracias. Yo sí quiero compartirles una anécdota y es que en el año 2020 yo, creo que fue en el 2019, yo sustenté mi tesis doctoral y luego vino el proceso de publicación. Aquí en la universidad yo ya cumplí 25 años y obviamente había publicado muchos artículos, libros y había pasado por manos de muchos editores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando me hicieron la revisión del libro azul, me llegaron las correcciones por correo y yo me senté en un fin de semana y corregí y mandé y se acabó. Cuando me llega a mí un correo de una persona a quien no conocía, Néstor Clavijo, diciéndome que ya me envió en un documento anexo las correcciones de la tesis doctoral, era un documento de 560 páginas. Yo no lo abrí y dije, el fin de semana me encargo de eso. Cuando empiezo a ver, abrí el correo y abrí el documento, no había un párrafo en el que no hubiese una corrección, ¿ya? Entonces yo me armé de paciencia, fui y lo imprimí en Comercial Papelera, lo hice anillar y me lo llevé a la casa y yo no lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer. Entonces yo era consciente de que tenía dos alternativas. La primera, mandar al corrector al diablo, como se dice literalmente, y hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que lo hace, y decir, no, que lo publiquen como está, yo asumo las consecuencias, o si no lo publico por mi cuenta en otro lado. O la segunda, sentarme, corregir, ver cuáles eran las correcciones que me estaba sugiriendo y aprovechar la experiencia para aprender. Obviamente opté por lo segundo y me demoré 2 meses teniendo en cuenta, yo creía que era un fin de semana, me demoré 2 meses teniendo en cuenta todas las correcciones de Néstor. Y tengo una experiencia muy bonita porque eso ya fue en la pandemia. Cuando yo quedo tan impactado por la calidad de correcciones que él me hace, conversamos. Y yo le dije a Néstor, hagamos una cosa, conversemos. Recuerdo que hicimos una videollamada, Dolly estaba ya a mi lado, no sé si Juan Sebastián estaba también en esos días en la casa, y tuvimos una charla como de 2 horas y 20 minutos. Pero fue una charla espectacular, riéndonos de los errores que yo había cometido, de los errores que él había encontrado en estos documentos, y desde allá empezamos una amistad muy bonita. Y entonces, yo que había publicado en tantas partes y tantos documentos, solo conocía a Néstor para conocer a alguien que manejara la corrección de estilo con un nivel de excelencia, ¿ya? Y para mí fue espectacular. Y de allí lo he recomendado muchísimo, muchísimo,
sin calidad de referidos, obviamente eso no tiene nada que ver para honorarios ni demás, pero el problema es que Néstor es muy ocupado, sumamente ocupado, y tiene que hacer muchos esfuerzos en su agenda para aceptar las correcciones que yo generalmente le sugiero. Quería compartirles esa anécdota que para mí fue muy bonita y muy significativa. Gracias, doctor, por sus palabras. Igualmente, pues para mí es un privilegio compartir la amistad con usted. Bueno, muchas gracias. Y también profesionalmente y que aprecie mi trabajo, ¿no? Porque pues uno se esfuerza y normalmente le dan harto palo. Sí. Bueno, muchas gracias, Néstor. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta a Hugo que siempre he querido hacerte. Hombre, háblanos un poquito de la carta famosa. Aquí todos la leímos y todos la conocemos. Porque yo te comento cómo conocí esa carta. Yo la vi en la prensa en El Tiempo, ¿no? Cuando yo leo ese título, la carta de un magistrado sobre los puestos de sus parientes, ¿no? Y cuando empiezo a ver, yo era un paisano y dije, ¡ay Dios! ¿En qué nos metimos? Cuando empiezo a leer esa belleza, pues obviamente Hugo ya tenía un muy buen nombre en su medio, pero con esa carta se volvió famosa porque es una carta escrita de una forma impecable, con un lenguaje muy profundo y con una tomadura de pelo, con una inteligencia impresionante. Y a mí me encanta la forma como empieza. Respetada señora periodista. ¿Ya? Cuéntanos un poquito, Hugo, por favor. Sí, bueno, te cuento, voy a empezar, digamos, como por el momento en que esa carta toma rumbo hacia la publicación. Entonces yo estoy en la oficina, ya han pasado unos 15 días desde cuando yo la envié la carta, mejor dicho, sería oficialmente, sería una respuesta a un derecho de petición, que llaman ustedes, ¿sí? Derecho de petición es un pleonasmo, a una petición, ¿sí? Y de una periodista. Entonces ya habían pasado 15 días y entró una llamada, la secretaria me llamó, me dice, doctor, lo está llamando Roberto Pombo, el director del Tiempo. Entonces yo ya tenía unos indicios de que la carta había llegado al Tiempo, pero me asusté, dije, no, ahora el hombre me va a hacer preguntas y va a ahondar en cuáles son los parientes, en fin, en el conflicto de intereses, o sea, me fregué, ¿sí? Entonces ya me pasó, y cuando dice, ¿aló? Y el tipo dice, doctor Bastidas, y empieza, ja, 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 muerto de la risa. Entonces, él no paraba de reírse. No, es que yo quería saludarlo porque me llegó a mis manos la carta que usted le mandó a la periodista y pues yo aquí estoy, no entretenido, la hemos leído aquí todos el staff de editores. No, maravillosa, doctor, ¿sí? Es que a veces nosotros los periodistas, me dijo, preguntamos unas tonterías, ¿sí? Le digo, sí, y cada 2 años, porque cada 2 años llega una carta de esas a los magistrados. Sí, ahorita ya debe haber una por ahí. Entonces dijo, vea, doctor, yo la quiero publicar. Entonces, se la voy a publicar, me dijo. Dijo, ¿sabe qué? Pero es que está un poco larga, me dijo, está un poco larga, no sé qué hacer. Dije, pues usted es el editor, yo no soy el editor. ¿Sabe qué? Le dije yo, ¿por qué no hacemos un trato? Publíquela con, usted es el editor, pero no ponga el nombre de la periodista, no la ponga, porque la periodista de pronto se va a sentir mal, ¿no? Se va a sentir, no sé, afectada por… No ponga, dijo, tienes razón, no la vamos a poner. Entonces por eso no aparece el nombre de la periodista, era una periodista de RCN, muy conocida. Y bueno, eso fue un jueves, y el domingo de Ramos, un domingo de Ramos, ya estábamos de vacaciones, yo me subí a un avión a Pasto y compré, no compré, vi que llevaban los pasajeros, abrieron, veíamos el Tiempo y me veía yo ahí, ¿sí? En la foto, ¿sí? Porque la publicaron completa, con una foto mía, ¿sí? Y yo así, en el avión, pues, ¿no? Escondiéndome, no, qué oso. Y me bajo del avión y mi hijo me estaba esperando en el aeropuerto, en Chachagüí, y me tira el periódico así, dice, tenga papá el Tiempo, mire, estamos ahí expuestos, toda la familia quedó expuesta toda, completamente. Bueno, ese fue el modo como se publicó, y de ahí
tuve mi cuarto de hora, dice Warhol, el cuarto de hora de publicidad, de fama. Esa semana siguiente todo el mundo me invitaba a almorzar y charlar, y entraba a un restaurante y todos me querían saludar. 8 días de fama, de magistrados todos, ¿no? Uno va a restaurantes de magistrados. ¿Y cómo empezó todo? Antesito, fue así, llegó la carta y todos los magistrados, la mayoría de los magistrados se ponen nerviosos, porque todos de algún modo tendrán algún pariente por ahí, ¿sí? Entonces se ponen nerviosos. Entonces me llamaba uno y decía, ¿te llegó esa carta? ¿Vos cómo la vas a responder? Los que me vocean. ¿Y tú cómo las vas a responder? Entonces yo dije, pues yo también estoy aquí, no sé cómo, pero voy a pensar en algo. Y me puse a escribirla, a teclear ahí, y la fui construyendo. No creo que me haya tomado un día y medio, y luego una corrección de otras horas más. Y bueno, entonces la he repartido a unos colegas, y pues estaban muertos de la risa y se emocionaron. Y cuando ya se publicó, la mayoría de los magistrados del Consejo de Estado no habían respondido la carta, la petición. Entonces, cuando ya vieron que yo me atreví a responderla de la manera como ustedes leyeron, todo el mundo se sintió aliviado. Dijo, no, pues si Hugo respondió de frente y sin problemas, sin empacho alguno, pues ya nosotros también responderemos como nos dé la gana, ¿sí? Y entonces unos no quisieron responder, que era derecho, ¿cómo es que dicen? Intimidad, que eso no. En fin, eso fue más o menos, grosso modo, la historia de esa carta. Pero fue un momento muy bonito porque, mira que me gustaron unas palabras la comentó la famosa María Isabel Rueda, que es una dura del periodismo. Entonces dijo, aquí Julito, la entrevistaba Julio de Sánchez Cristo. Aquí Julito, estoy hoy lunes, ya el siguiente lunes, leyendo una carta que mandó el magistrado Hugo Bastidas Bárcenas. Por cierto, me echó flores, dijo, muy bien escrita, ¿sí? Muy bien escrita está, muy jocosa y muy irónica. Pero la verdad es que, y ahí empezó a echar las pullas, ¿no? La verdad es que los magistrados sí influyen en nombramientos. Y yo ya lo había dicho que sí, porque ayudarle a los parientes está en la Biblia. ¿Sí, no? Sí. Dice ahí, honrarás a padre y madre. De ahí se deriva que uno tiene que ayudarles, ¿o no? En cuanto pueda, o en lo que pueda, pues. Eso fue la historia. Oh, qué bonito. Mil gracias. Mil gracias, mil gracias. Néstor, yo quisiera que nos hables, por favor, un poquito sobre tu experiencia como corrector, porque de alguna forma tenemos un rol un poco parecido, porque a mí me han pasado unas situaciones muy particulares a mí, a Dolly. Por ejemplo esta, que uno corrige un texto y la persona a la que está corrigiendo llega a la oficina y dice, ¿usted por qué me corrige esto? ¿No? Entonces, no, porque me parece que está mal escrito y esto todo. En primer lugar, ese es mi estilo. Y en segundo lugar, por favor, tenga en cuenta que yo soy un científico del derecho. ¿Ya? La soberbia. Eso. ¿Ya? Entonces, hay situaciones como esas. A mí me queda sonando cuando hace un momento nos dices que los que más molestan son los que menos saben. Y eso hay tesis doctorales muy importantes en Estados Unidos y en Europa sobre ese tema, de cómo generalmente los más presuntuosos son los que menos conocimiento tienen de un tema específico. Coméntanos un poquito de eso, cómo es tu percepción de la reacción de los doctorandos, de los maestrantes a raíz de las correcciones que tú les haces. Bueno, sí, en general escriben bien, escriben muy bien, porque tienen pues un nivel altísimo de escolaridad, y si van a hacer un libro, pues obviamente se dan a la tarea de hacerlo bien. Escriben bien, eso es lo que he encontrado yo, pero en minucias como las que hemos analizado, las que hemos visto, en algunas cositas, no en todas, a nadie le gusta que lo corrijan, partamos de esa base. Entonces eso es como pisar callos. A nadie le gusta que lo corrijan. Tiene uno que ser demasiado humilde para aceptar las correcciones o algo. No, que déjeme esto así, que déjeme esto así. No, déjeme esto así. Entonces eso molesta porque uno se esfuerza, y para que vayan como a menospreciar el trabajo, no, eso no, pero toca. Hay que vivir con eso. No sé.
Bueno, recordando de las múltiples correcciones que tú me hacías, hay una que tengo muy presente, una corrección que tú me hacías al texto que estabas mirando en esos días y estaba la autoincriminación, ¿no? Ay, el derecho a no autoincriminarse. sí, Y yo me sí, sí, recuerdo sí. en la conversación tan agradable que tuvimos, Sí. yo recuerdo la respuesta y era, no, es que así como nadie se autosuicida, Exactamente. nadie se autoincrimina. Exactamente. Coméntanos un poquito ese tema que me parece importante porque es una palabra que utilizamos con frecuencia. Sí, claro. Es que técnicamente hay dos clases de verbos, el normalito, incriminar, y el reflexivo, incriminarse. Peinar y peinarse, ¿sí? No es lo mismo. Pedro peina a Juan, Pedro se peina. Entonces, la partícula C, pronombre reflexivo, ya viene, ya indica que el sujeto está recibiendo la propia acción que él ejecuta. Incriminarse, peinarse. Y si a eso le añado el auto, ¿sí? El prefijo auto, que significa lo mismo, eso queda redundante, ¿sí? Autopeinarse, ¿sí? Autosuicidarse, ¿sí? De pronto se le puede añadir en ciertos contextos, por ejemplo, si yo digo Falcao se lesionó, pero si el hombre se causó él mismo la lesión para evadir algún compromiso, entonces sí podría decir se autolesionó, pero yo no soy amigo del tal auto. Yo le pondría, Falcao se causó la lesión a sí mismo, él mismo se lesionó, listo, pero no autolesionarse, no autoincriminarse. Pero supongo que habrá más de un autor que me haga quitar esa expresión, ¿no? El doctor por lo que sabe, pero algunos dirán, no, es que es así y así se usa y hay que dejarlo así, autoincriminarse. ¿Me permite ¿por qué no nos comenta, profesor Néstor, en qué momento se jodió Colombia? Ese es un libro que hay, pero no vamos a hablar de en qué momento se jodió Colombia. ¿Lo has leído? Así. Sino, ¿en qué momento el verbo aplicar lo empezamos a manejar como en inglés? Porque aplicar no se puede decir la ley aplica, tiene que decir la ley se aplica. Es un verbo que exige la partícula se para conjugarse, ¿sí? Pero ya hace mucho tiempo todo el mundo está utilizando el verbo aplicar, incluso la ley. Yo he visto ya leyes que dicen, y este artículo no aplicará en estos casos. No va así. Y esta ley no se aplicará en estos casos. Porque el verbo en inglés, creo que de allá es que hemos extraído, ¿sí? Pues allá no necesita eso, no existen esas cosas. Pero al traerlo al español, sobre todo cuando dice que voy a aplicar a un posgrado, ¿sí? No es necesario decir eso en español porque acá decimos me voy a presentar a un posgrado, no aplicar. Ya lo utilizamos, está bien, pero lo grave fue que además nos trajimos el aplicar, el to apply, no sé cómo se pronuncia en inglés, lo trajimos del inglés de forma no reflexiva y es feo ver los textos en esa condición. No sé en qué momento pasó eso. No, yo tampoco sé, doctor, pero apply, sí. Los gringos no tienen tanto el reflexivo, ¿no? Sino entonces eso es malas traducciones. Entonces la novelería es descreste por todo lo novedoso. Les parece novedoso y eso, entonces todo el mundo corre a hacer lo mismo. Por ejemplo, he notado, ahora cogieron, se está imponiendo el desde, la preposición desde. Desde la alcaldía se dijo que, desde la alcaldía, ¿cómo es la cosa? Lo escuché antier en la radio. Desde la alcaldía se dice que no hay presupuesto para la segunda línea del metro. La alcaldía dijo, ¿por qué desde la alcaldía? Claro, desde lugar además, o desde tiempo. Eso, o de lugar, exacto. Entonces, ¿por qué desde la alcaldía? Están cogiendo mucho escenario. En este escenario sucedió,
No, en este supuesto, en esa circunstancia. Sí, ahora todo se les compone de escenario y actores como si fueran libros del TPB, de Teatro Popular de Bogotá, que creo que ya ni existe. de arte dramático. Escenario y actores. Bueno, hay un problema bastante serio en la redacción judicial, que es las mayúsculas, ¿no? El uso de las mayúsculas. Y acá todo se agrava porque los abogados tenemos una regla, y es que todo lo que nos parece importante va con mayúscula, ¿ya? Y eso es fatal. Y por ejemplo, el uso de las mayúsculas fijas, que uno lo encuentra en decisiones, bueno. Allí yo quisiera alguna claridad. Claro, uno lee a la Real Academia y vienen como algunas instrucciones básicas, que cuando se cita completamente el nombre, Corte Suprema de Justicia, etc. Pero, por ejemplo, cuando es el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, y uno dice, el juzgado, ¿ese juzgado va con minúscula o con mayúscula? El juzgado dictó sentencia en tal fecha. O la Fiscalía. O hay una parte en la que dice la Fiscalía General de la Nación. O más adelante dice la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensa, ¿ya? Yo recuerdo cuando tenía esa duda, cuando publiqué un libro que se llama La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal, que pasó por las manos de un corrector muy bueno, no como lo presente, pero sí era un corrector de buena calidad. Y el argumento que me dio es que para escribir sala, juzgado, corte, era como por la importancia de la institución pública. ¿Cuál es como el criterio en eso, Néstor? Esas son las mayúsculas. Es que normalmente en cada ámbito todo el mundo tiende a escribir con mayúscula inicial. Por ejemplo, un sacerdote en el ámbito eclesiástico, monseñor no sé qué, ¿sí? En mayúscula inicial. El papa no sé qué, en el ejército. El coronel fulano, entonces también en mayúscula. El magistrado, no, los cargos nunca van en mayúscula. Nunca van en mayúscula. Esa sería la mayúscula institucional, ¿no? Pero cuando se alude a una institución, por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia, ¿sí? En mayúscula. Si yo estoy aludiendo a la Universidad Externado de Colombia, voy a la universidad en mayúscula. Me dije a la 1:30 de la tarde cuando salí para acá. ¿Sí? Si hubiera mandado una carta o un mensaje de WhatsApp, voy a la universidad, porque por elipsis se calla el resto, Universidad Externado de Colombia. Así se usa más o menos esa mayúscula. Pero la regla es que en general las mayúsculas hay que desconfiar. Si está puesta, lo más seguro es que no esté correcta, ¿sí? Sí, no esté sí. correcta. Es decir, ya sabemos que después de puntos sí va, eso es una regla, ¿sí? La institucional, pero yo, por ejemplo, modestia aparte, magistrado no me pongan magistrado a mí con mayúscula, que no va, ¿sí? A menos que vaya a iniciar la frase, no sería. El cumpleaños no va. o a veces, no, por ejemplo, había una discusión una vez, imagínese usted, ¿qué hacemos con la mayúscula de Transmilenio? En el sentido de que la T de tras y luego se puso una M ahí, Transmilenio. ¿Se acuerda, profesor? Sí, entonces había una discusión de los lingüistas. ¿Va o no va? Una mayúscula ahí. ¿Sí? Y la conclusión es que en ese caso sí iba, pero porque era un logo. O sea, cambió, ya no era una palabra. Si va a poner usted Transmilenio como palabra normal, no va esa M con mayúscula. Pero si va a aludir a la empresa como tal, es decir, al logo de la empresa, entonces sí tiene que replicar tal como ellos lo escriben, porque ya es un nombre propio de la empresa. Esas cositas hay que manejarlas, pero a fe que la mayúscula se ve feo en los textos si no está bien puesta. Disculpe, una aclaración. Les recomiendo la ortografía de la Real Academia Española. Es un libro así que trae todo esto, cómo usar las mayúsculas, cómo usar las comillas, cómo usar todo. Por ejemplo, cuando ustedes pongan un texto entre comillas, no lo manden también en bastardilla, porque eso es recargarlo, eso es doble diacrítico. Las diacríticas son las negrillas, las bastardillas y las versalitas o las versales. Entonces un título o un subtítulo en negrillas y fuera eso en bastardillas, eso se ve horrible. Claro.
Ni que hablar de las morcillas. Se me vino. Bueno, Otra inquietud. Juzgado 15 penal de circuito, ¿15 números o letras? Yo me inclino por letras. Por letras. ¿Pero es como del gusto personal o hay alguna razón técnica? Pues no sé cómo esté bautizado, doctor. Porque si así aparece con números es el nombre oficial, hay que respetarle. Pero yo me inclino más por las letras. Por las letras. La Brigada Quinta del Ejército, por ejemplo. Y no voy a poner quinta en número y fuera eso con cerillo. Ok. Hugo. no, de pronto estoy esperando que se anime algún participante a hacernos alguna pregunta y nos seguimos divirtiendo aquí un ratico más con alguna Mientras se animan, doctor, cuénteme. sobre su anécdota de la droguería. Ah, sí. La droguería, ¿cómo es la cosa? Abre hasta las 9, ¿no? Eso me decía de allá. Sí. Yo estaba a las 8 de la mañana y decía, quiero comprar una aspirina. Me decía, hasta las 8, hasta las 9 abre. Exacto. O cerró. sea, yo entiendo, el hasta le pone término a una condición. Si abre hasta las 9 es porque está abierta, quién sabe de qué horas. Pero si yo digo la droguería no abre hasta las 9, les faltó decirle eso a usted. El no. La droguería no abre hasta las 9. Ah, ok. O sea que a las 9 sí abre. Ah, ¿está bien? No está abierto y ese no está abierto se prolonga hasta. Exactamente. Yo Así tengo una funciona el regla asunto. que me ha servido y ha sido práctica. Yo veo mucho asta solo. Y cada asta debe ir precedido de un desde, como general. Ujú. Desde, hasta, y eso ayuda a evitar. Si el desde no cuadra, generalmente hay un error con el asta. Sí. Con el asta. Esa es Sí. una pista. Y el Sí, D con no, el no, A. sí, no siempre funciona. Un pero vuelo de Bogotá a Madrid. desde Bogotá No hasta desde Madrid. Bogotá a De Madrid. Bogotá a Madrid. De a y desde hasta. Ok, Ya, ok. Son correlativos, esos son correlativos. de acuerdo. Eso se llaman correlativos. Otro problema que tenemos con alguna frecuencia, las cifras. Yo recuerdo hace 40 años cuando hice un curso de redacción y de mecanología hace mucho tiempo, había una regla que nos enseñaron en el SENA, si no estoy mal, y la regla era que de 1 a 15 en letras y de allí en adelante en números. Pero hace poco, como hace un par de años, preparando algún documento, encontré unos manuales de buena redacción en la que decía que eso ha cambiado y era de 1 a 10. ¿Hay alguna regla en relación con eso? No hay regla así como tan estricta, pero lo que se pueda decir depende también del contexto, ¿sí? Yo no puedo poner que en un libro de derecho que se robó 15 Gallinas. 15 gallinas y el 15 en números, porque es que no es un libro de álgebra. Calcule el 10% de 15, ambos en números. Otra cosa, cuando son cantidades aproximadas, siempre va en letras. Fueron cerca de 15 gallinas las que se robó. Cerca de. Eso siempre va en letras. Lo que se pueda escribir en letras, escríbanlo en letras. Y también depende del contexto, ¿no? Si es un libro técnico, si es un libro de economía, pues no tanto, pero si es de derecho y providencias y autos y cosas de esas, palabras. Prima la palabra. Bueno, ahora nos gustaría, creo que tenemos tiempo para unas 3 preguntas del auditorio. Quien desea alguna pregunta, con el mayor gusto, le escuchamos con toda confianza, tranquilos. En alguna oportunidad había una regla en la sala laboral que nos dijeron que debíamos ahorcar unas providencias, y era que cuando citábamos un texto de más de 5 renglones, debía ir con sangría, en un párrafo aparte. Pero a veces uno veía que le quitaba sentido a lo que se venía diciendo. ¿Es correcto entonces continuarlo, por más de que sean los 5 renglones, o necesariamente hay que respetar esa regla de son más de 5 renglones y aparte? ¿Con sangría y con bastardilla o con...? Normalmente son 40 palabras. No tanto los renglones, sino como las palabras. Cuando ya la cita es muy extensa, sí, se pone sangría, se le quitan las comillas
y no se va a mandar en bastardilla porque eso queda muy feo. Ya se sabe que una cita, incluso si está en otro idioma, no se va a mandar. Todas las palabras en otro idioma van en bastardilla. Todas. Exactamente. Pero si van entre comillas, ¿sí? Descartes dijo, comillas, cogito ergo sum. No, ergo cogito sum. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Cogito ergo sum, sí. Pienso, luego existo. Eso, como va en bastardillas, así sea latín, va en redondas. Queda muy recargado, bastardillas, y fuera de eso, comillas. Por la extensión, 40, más o 40. menos, de 40 palabras. 40 según la norma Zapa, que son hartísimas, Hartísimo. son 40, sí. Hay un chiste que una vez el diablo fregó tanto a Dios que le dijo yo, déjeme inventar algo. No, y le insistió tanto, bueno, invente algo. Inventó la norma Zapa. Una observación en ese punto. Hay algo que uno lo encuentra con muchísima frecuencia cuando corrige documentos y es el tamaño de la fuente. Entonces estamos en Arial 14 y de repente no, Arial 12 porque es lo que dijo el testigo y de repente Arial 10 y el pie de página en Arial 8. Terrible, ¿no es cierto? Sí, eso no, eso es mantener la uniformidad. Eso, en las citas extensas de 40 palabras o más, sí se va con un puntico menos. De 12 a 11. Exactamente, eso se hace. Eso se suele hacer. Los escuchamos. Claudia. Yo tengo como una confusión entre en qué momento se usa el paréntesis y en qué momento se usa como el Los paréntesis son como más no son tan evidentes, digámoslo así. El guión es como más aclaratorio, pero el paréntesis es para cosas más recónditas, más, ¿sí? Y eso está en la ortografía de la Real Academia, el uso del paréntesis. Por ejemplo, el paréntesis es para lo que les acabo de decir, Yopal paréntesis Casanare. O por ejemplo, Bogotá, Colombia, Suramérica, ¿qué hacen en ese caso? Bogotá, Colombia entre paréntesis, pero Suramérica entre corchetes, dentro del paréntesis, entre paréntesis angulares. Allí hago una pequeña acotación. Por favor, cuando se utilizan guiones, entre los guiones no hay espacios. Guión, No hay espacios. palabra y al final lo mismo. Exactamente. ¿Ya? Y ¿Ya? es, Y otra cosa que el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto, Nariño. En la otra hoja, el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto, Nariño. En la siguiente, el juzgado, ya así sea de Pasto, en Pasto sabemos que Pasto queda en Nariño. Y con una sola vez es suficiente. ¿Ya? O sea, es una señal de respeto con el lector. ¿Ya? Que el Así lector es. está en capacidad de entender con una sola vez que se le diga que Pasto queda en Nariño. sí, exactamente. Discúlpame, de hecho yo patrocino la tesis de que ciudades muy conocidas no requieren del paréntesis para poner ahí el departamento, porque ya es una cosa loca. Depende, a veces, por ejemplo, todos sabemos que hay en Colombia municipios con el mismo nombre en varios departamentos, por decir algo, Ricaurte. Sí, Ricaurte hay aquí, Ricaurte es por allá, porque Ricaurte como que fue un héroe que murió fusilado o no, explotó por ahí, ¿no? Menos mal explotó, porque es que esos héroes de la independencia me chocan a mí. En todo caso, el hecho es de que, no sé, ahí sí, Ricaurte Nariño, Ricaurte Atlántico, pero por ejemplo, lo que tú acabas de decir, Chachagüí, eso no hay, es en Pasto, en Nariño, pero si quieren ubicarlo, pues lo ubican. Pero por ejemplo, Pasto creo que todo el mundo sabe que es la capital de Nariño. Cali, Valle, y yo he encontrado gente que pone Bogotá, Cundinamarca, fuera de lugar, porque además ni siquiera es, porque Bogotá es una entidad territorial distinta de Cundinamarca. Entonces no hay que llenar los textos de información que ya la gente ya conoce. Eso, Rafael, ¿tú decías algo? ¿No? Sí, Ok. una de las ocasiones
casi siempre que tengo la duda de usar voz pasiva es porque yo, como escritor, no conozco qué sujeto realizó la acción. Y eso pasa mucho en derecho porque uno tiene que auscultar a veces quién hizo cierto tipo de acciones. ¿Cómo puedo evitar el uso de la voz pasiva en esos escenarios en que precisamente no conozco el sujeto? Pero en ese caso es correcto, la voz pasiva, cuando uno no quiere manifestar el… o cuando no se conoce, o por algún motivo uno quiere ocultarlo. Por ejemplo, a ver si podemos desarmar esta. Pedro fue asesinado anoche. ¿Cómo arregla usted eso? Le toca con la impersonal. A Pedro lo asesinaron anoche. Asesinaron, no se sabe quién es el sujeto. Y aquí estoy adelantando el complemento, lo pongo de primero. Asesinaron a Pedro anoche. A Pedro lo asesinaron anoche. A mí me da lo mismo. Sí, y hasta me parece más elegante adelantar. Eso se llama prótasis y apódosis. Bueno, pero no vamos a meterle gramática parda a este asunto. Adelantar el complemento, eso es elegante a veces, si uno sabe hacerlo. Pero hay ocasiones en que no se, las pasivas no se pueden desarmar, toca dejarlas así. Sí. Yo recuerdo más o menos que hay un régimen de 4 o 5 pasivas que son bien usadas, y esa es una de esas cuando se desconoce el autor. Se afirma que se derogará, bueno, en esos casos cuando se desconoce el autor es legítima. El problema en el medio judicial es que, lastimosamente, el lenguaje oficial de la rama judicial es la voz pasiva, ¿ya? Y no, o sea, yo ya estoy a punto de perder la batalla, ya quiero dejar de luchar contra eso porque es luchar como contra molinos de viento. Es increíble. Usted lee, si cualquier sentencia de cualquier despacho es leída, ya se dará cuenta de la generalización de la voz pasiva. Es terrible. Yo esa lucha estoy a punto de perderla porque es tan general que he llegado a darme cuenta que realmente no tiene corrección. Sin desconocer que hay casos en los que es completamente legítimo el uso de la voz pasiva. Así es, entonces, eso también depende de la actitud psicológica que uno quiera, ¿no? Por ejemplo, Francisco fue sucedido por León XIV. Ahí está en voz pasiva. Francisco fue sucedido. Si alguien me venía a decir, no, León XIV sucedió a Francisco, así es que se hace. Digo, no, me interesa mantener el sujeto, Francisco. Entonces uno le da la vueltica. Hay varios recursos. A Francisco lo sucedió León XIV, por ejemplo, ¿sí? O Francisco tuvo como sucesor a León XIV, ahí está una activa. Hay varios recursos. Perdón, Néstor, yo creo que allí hay una regla que es importante, y es que cuando utilizamos la voz pasiva, seamos conscientes de que la utilizamos como un recurso literario, ¿ya? Porque si no es un error. Y claro, uno puede, cuando uno ya tiene cierta destreza en la escritura, uno puede manejar ciertas herramientas. Y, por ejemplo, lo que dice Néstor, dependiendo del énfasis que uno quiere hacer, puede darle estructura a la frase. El ejemplo típico de 100 años, muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, porque García Márquez quiere hacer énfasis en ese hecho, en todo el tiempo que pasó desde el momento en que a él lo amenazan cuando él se va a tener ese recuerdo. Pero depende mucho de eso. Pero entonces la regla sería, si vamos a utilizar la voz pasiva, que seamos conscientes de que la estamos utilizando y la estamos utilizando bien, ¿de acuerdo? Bueno, al no perder la esperanza de que algún día vamos a corregir ese error. Muy bien. Antes que se me olvide, por favor, anótenlo ahí. Les recomiendo este libro, el curso de redacción de Gonzalo Martín Vivaldi. Ya va como en la 34ª edición. ¿Cómo será de bueno? Lo apuntaré. Ahí les enseñan a escribir, les enseñan todas estas… Este ejemplo de Francisco y eso, lo saqué de ahí, de la página 38. Okay. Pero lo adapté. Muy bueno. No son, ¿perdón? Martín Vivaldi. Gonzalo Martín Vivaldi. Gonzalo Martín Vivaldi. Sí. Son capítulos corticos de 3 paginitas. Trae ejercicios. Muy, muy bueno.
Es de lo mejorcito que yo he visto para aprender a escribir. Estudienselo, léanlo, sáquenle tiempito y van a ver en 6 meses. Y practíquense. Practiquen, porque es que no solo de leer, hay que practicar. Y hay una forma muy bonita de practicar que es leer el libro y luego ver documentos que uno ha escrito hace 6 meses. Y allí uno se va a dar cuenta de los errores de los que ahora se está concientizando. Sí, en eso, por ejemplo, yo tengo por, digamos, ídolo de la escritura clara a Daniel Samper Pisano, al papá aunque también escribe bien el joven, pero el viejo es maravilloso. Y una técnica que alguna vez un profesor me sugirió, y yo la cumplí durante algún periodo de mi vida, es ponerse en la tarea de leer un artículo de prensa de Samper, por ejemplo, del autor favorito, que escriba bien, y escribirlo uno como si fuera el secretario de él, o sea, volverlo a escribir, pero cada vez que va escribiendo, tener conciencia de por qué va esa coma, por qué puso ese punto, por qué va el gerundio, es decir, volver a escribir el artículo, pero con conciencia. Poco a poco son trucos para coger, digamos, experiencia de cómo escribir bien. Pero yo quería anotar esto. Por favor, como dice el profesor, dejen de hablar y escribir como Tarzán o como toro sentado, no sé cómo decir. Se está poniendo de moda eso. Es sorprendente. Voy a poner un ejemplo. Voy a hablar como Tarzán o como toro sentado. Ustedes escogen. Agradecer la invitación que me ha hecho aquí ahorita José Joaquín. No queda más que agradecer, ¿sí? No va, ¿sí? Porque fíjate que estoy utilizando los verbos en infinitivo. No sé, el profesor me va a ayudar, pero cuando el verbo está en infinitivo, no dice nada per se, porque en infinitivo los verbos podrían ser sustantivos, ¿sí? Tendría que conjugarse, entonces tendría que haber dicho yo correctamente, agradezco que, pero no agradecer. Otros dicen, bueno, significar que. ¿Por qué está usándose ese infinitivo? No sé, últimamente he visto gente… Yo no sé, doctor, yo creo que eso lo importaron por allá de España, de Europa. He escuchado mucho español hablando así. Sí. Es que esos españoles sí, hasta ahora. Hay expresiones, a mí, por ejemplo, hay una que me cuesta mucho admitir. Se les quiere mucho. Ya, cuando se whatsappea, eso es muy frecuente. No, en se WhatsApp les quiere sí. mucho. Uy, no, es impresionante. Bueno, a los queridos… Sí, perdón. Sí, claro que sí, Piedad, claro que sí. Gracias. Cuando se están conmemorando algunas fechas especiales, el 40º aniversario, creo que es la manera correcta, profesor, de decirlo, el 40º. No, 40º no. Así es, porque es que 40º es ordinal, 40º es partitivo. Si yo tengo una torta de cumpleaños y tengo 40 invitados, a cada quien le corresponde un 40º. Claro. Avo significa pequeño. Sí, sí. Me gustaría entender un poco la dinámica entre las siglas y los acrónimos, porque ¿qué pasa? Entiendo que cuando hay más de 5 letras se tiene que escribir en mayúscula y sin punto, pero no siempre es así. Y lo mismo con las siglas. Si tiene menos de 5 letras, entonces va punto, espacio y se supone que en mayúscula, pero también he visto casos en las que se escribe en minúscula y pegado. Entonces no entiendo si hay una regla específica o cómo uno hace para diferenciar cuando se usa todo en mayúscula, cuando se usa en minúscula. Es fácil, claro, es fácil. Partamos de diferenciar qué es una sigla y qué es un acrónimo. Un acrónimo también es una sigla. La sigla es la palabra que se deletrea, FBI, porque yo no puedo decir FBI. Me está persiguiendo el FBI, no, el FBI. El acrónimo es una palabra que no se deletrea.
¿sí? Avianca, Ecopetrol, Latam. Cuando ese acrónimo es nombre propio, comienza por mayúscula, Avianca, Y de ahí, Latam. ¿Ves? Omni es una sigla que pasó a ser acrónimo. Objeto volador no identificado, etc. Pero básicamente eso funciona es así de esa forma. Y la 5, si tiene más de 5, pues ya no se escribe con mayúscula. Por ejemplo, Compes. A ver, ¿cuánto tiene Compes? Fe de café. Sí tiene más. No. Buena pregunta. Hay siglas que se escriben en mayúscula, pero los sustantivos que les dan origen no tienen por qué ir en mayúsculas. Tú me dices, me preguntas salarios, ¿la palabra completa? No, ¿por qué tiene que ir en mayúscula? Si son nombres comunes. Lo que pasa es que la gente cree que porque les da originan una sílaba, tienen que ir en mayúscula inicial. No, no. O porque es importante. Es porque lo Pero subieron, no. porque lo subieron. Lo subieron mucho. ¿Perdón? No, ni las siglas ni los acrónimos llevan punto. Los únicos que llevan punto son las abreviaturas, que es diferente. Señor, S mayúscula, R punto. Doctor, DR punto. En la ortografía de la Real Academia está eso al dedo. Descarguen en el celular, por favor, la aplicación del diccionario de la Real Academia. Ahí está, en Google, ahí en Play Store está el diccionario de la Real O sea, Academia. estudien. Ok. Y en el… ¿Cuál? ¿Cena? Cena sí. Dian, Cena. también. Sena en mayúscula y Dian también porque tienen 4 letras. Claro, las siglas no tienen tildes, no tienen puntos, no tienen nada. Las abreviaturas sí. Los acrónimos sí llevan tilde. Banamex. Fundeu, por ejemplo. Fundeu, Fundación de Español Urgente. Esa también es buena, ¿no es En cierto? la E. Profesor, ¿usted recomienda Fundeo o no? ¿La página? salir? Sí, claro. Es buena. Fundación de Español Urgente, muy buena. Fundeu, es un acrónimo y lleva tilde en la E. Bueno, el tiempo voló, pero creo que nos queda como de 1 minuto para una despedida. Empezamos, Néstor. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor, como les digo, estar acá debatiendo de estos temas que me fascinan. Y estoy muy honrado de verdad de la invitación del doctor Urbano. Decir que estas reuniones deberían copiarlas los otros magistrados porque son muy ilustrativas, ayudan. Así es que muchas felicitaciones a José por hacer este tipo de reuniones y solamente les puedo decir es que no tienen más remedio que leer y leer y leer. Así se aprende. Y leer en lo posible, obviamente, buenos autores, ¿sí? Buenos autores. No lean mala gente, ¿sí? Malos escritores. Debo decirlo, todo hay que decirlo. Los escribidores de libros jurídicos colombianos, salvadas muy poquitas excepciones, Completamente de acuerdo. son malos libros, mal escritos, llenos de errores, no se guíen de esos libros, ¿sí? La mayoría son mal escritos, salvo que tengan unos buenos correctores de estilo, y aún así, desde el punto de vista de escritura, podrían estar hasta bien, pero conceptualmente a veces están mal. Es mejor leer literatura para aprender a escribir literatura, no tanto libros técnicos. Eso es una pequeña recomendación. Muchas gracias. No más. Bueno, agradecerles necesario es. Muchas gracias, muchas gracias.
Néstor, muchas gracias, Hugo, muy amables.